Bueno, hoy tengo el gusto, en un estilo diferente, en recibir a un gran colega oriundo de Rafaela, provincia de Santa Fe. Es el doctor Marco Antonio Terragni. Es egresado y profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional del Litoral y es de esa misma universidad doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y tiene el mismo título de la UBA y el mismo título, de la Universidad Complutense de Madrid. Es además el creador de la revista Ciencias Jurídicas Contemporáneas, una revista de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, en la cual el doctor Terragni ha tenido la gentileza de publicarme un par de muy modestos artículos míos hace muchos años. El doctor Terragni se va a referir en dos partes a dos temas que son en el derecho penal permanentemente leídos. Uno es el dolo y otro es la culpa. ¿Cómo le va, doctor Terragni? Muchas gracias por recibirme y lo empiezo a escuchar con total atención. Sí, gracias por la invitación. No, por favor. Es un gusto. ¿Empiezo? Sí, sí, sí. Bueno, voy a hablar entonces sobre estos temas que ha anunciado mi anfitrión, el dolo y la culpa. Primero, obviamente voy a hacer una introducción porque lo más importante en esta materia, como en todas las materias, es la Constitución Nacional. Entonces, nosotros tenemos una Constitución magnífica, una Constitución que es liberal, que protege los derechos de los habitantes y de los derechos de los seres humanos de donde sea que hayan nacido y donde sea que estén. Perdón que le interrumpa, le pido si se puede correr un poquito más hacia la derecha para que salga mejor su cara. Ahí, ahí. Ahí está. Bueno, sí. Entonces decía que es admirable la Constitución Nacional, y de la Constitución Nacional que yo siempre elijo como ejemplo el artículo 19. El artículo 19 es un artículo filosóficamente admirable y además es el artículo que respalda justamente la idea de que el derecho penal es la última ratio. Recuerden ustedes que ese artículo dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden el orden y la moral pública o perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Y bueno, en esa parte de la Constitución no voy a hacer la historia, pero es admirable. Hay que reconocer a Pedro Ferré, que el 29 de abril de 1853, cuando se estaba tratando la Constitución, advirtió que había un defecto en el proyecto que habían aprobado. Ese defecto lo corrigió, incluso aparece en la Constitución redactada a mano, porque dice ese artículo: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública. Es fundamental entonces que se distinga la moral individual de la moral pública. Pero el Estado no puede penetrar en las ideas, en la forma de pensar de cada uno. Solamente puede actuar cuando trasciende a terceros y lo perjudica a alguien, al orden o a la moral pública, como dice el artículo. Entonces, en el tema que voy a tratar tiene mucha importancia esta idea, porque siempre que haya una duda, y las dudas existen, porque lógicamente el legislador no puede abarcar todo en el pensamiento y en lo que escribe, siempre que haya una duda, tiene que interpretarse en favor de la libertad. Tiene importancia esto en el tema que voy a considerar,
porque voy a empezar a diagramar, por lo menos rápidamente, la teoría del delito, o sea, la dogmática penal. Yo tuve la suerte de ser alumno de don Luis Jiménez de Azúa, y don Luis Jiménez de Azúa decía que la dogmática es la reconstrucción del derecho positivo vigente sobre bases científicas. Entonces, en base a esa idea, tomando esa idea, se ha elaborado una teoría del delito. La teoría del delito actual, por lo menos la que yo sigo, no sé, no la seguirán todos, pero es una teoría del delito que se compone de algunos aspectos que voy a destacar. Primero, el primer elemento es la acción. La acción en el sentido de que es el actuar humano. Fíjense qué importante es esto, porque se está confundiendo en la legislación internacional, incluso en la legislación argentina, alguna idea de que se puede imputar a alguien sin que haya cometido una acción. Jamás debería eso ocurrir. Jamás debería ocurrir. Siempre eventualmente se castiga a alguien porque ha realizado una acción. Y si no ha realizado una acción, el Código Penal nuestro establece qué casos, no lo dice así, pero la doctrina la ha interpretado, en qué casos no existe acción. Quiero aclarar esto porque si uno empieza a estudiar, puede pensar que la faz negativa de la acción es la omisión, pero la omisión es otra forma de imputar, y si tengo tiempo lo voy a desarrollar. Pero luego de comprobar de que efectivamente se ha realizado una acción, y acá entran modernamente las pautas de la teoría de la imputación objetiva, y se puede eventualmente seguir adelante para señalar a alguien como autor de un delito. Tiene que existir luego la adecuación de la acción, o en su caso, la omisión, a un tipo penal. Entonces, empieza a tener importancia el tipo como la expresión que ha hecho el legislador de un acto que luego va a transformar en punible. Y en la tipicidad intervienen varios factores, y en lo que nos interesa a nosotros en este momento es la tipicidad, los tipos subjetivos, la tipicidad subjetiva, o sea, los elementos subjetivos del tipo penal. Y entre los elementos subjetivos del tipo penal está el dolo o la culpa. El dolo es el conocimiento y la voluntad de realizar el tipo objetivo. Es importante, y a los detalles no puedo entrar, pero es importante este concepto de dolo, porque el dolo al que me estoy refiriendo es el dolo directo. Subrayo la expresión directo porque también se habla del dolo eventual. Y en realidad el dolo eventual, para mí, la forma de interpretar, debería desaparecer de la expresión doctrinaria y jurisprudencial, porque incluso hay un error, sí, hay un error en la palabra. Eventual es lo que puede o no suceder, y el dolo no es eventual. Lo que es eventual es el resultado, que puede o no acontecer. En las últimas, estoy pensando en el proyecto de la comisión que encabezó Zaffaroni, en la reforma del código.
mencionaba solamente el dolo directo. O sea, el dolo eventual no podía, de acuerdo a la idea de los que participaron en la comisión, tener recepción legislativa. ¿Te parece bien lo que estoy Está desarrollando? perfecto. Si quiere agregar algo más sobre el dolo, lo puede hacer. Mire, yo en realidad sobre el dolo, lo más importante para mí es el hecho de que se piense en los elementos del dolo. O sea, el conocimiento y la voluntad. El conocimiento es muy importante porque el individuo que obra tiene que saber qué es lo que quiere ejecutar. Y la voluntad es la decisión, en el orden penal, de infringir la ley y provocar eventualmente un resultado que sea punido por ella. Entonces, anoté algo que tendría que desarrollar una conferencia con respecto a esto, porque estoy hablando del dolo, estoy hablando de la dogmática penal, de los elementos de la teoría del delito, y estoy pensando siempre en la persona. Y resulta que en la época moderna no solamente se está pensando en el ser humano, sino que está pensando en las personas jurídicas. Y las personas jurídicas el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema muy interesante, pero que tiene sus aristas. Bueno, Omar, entonces cesamos acá con el dolo y hacemos una introducción y seguimos con la culpa. ¿Te parece? Perfecto.